es la sexta reunión que se hace en el año y es la última. Eh, Hoy tenemos el agrado de tener a dos disertantes del campo gerontológico que tienen trayectoria y muy interesante el tema que incluimos hoy, que es el de las sexualidades en las residencias de larga estadía. Nos acompañan para ello la licenciada María Victoria Siembliski, que es licenciada en psicología, es parte del equipo psicosocial del Hogar Redor Vador de la ciudad de Buenos Aires, es especialista en gerontología comunitaria e institucional, además de ser docente de la Cátedra de Psicología del Desarrollo Adulto y Gerontes de la Universidad la Universidad, la UNSA, Universidad del Museo Social Argentino. Perdón. Y también nos acompaña un viejo conocido en el tema de la sexualidad, que es el licenciado y doctor Ricardo Yacoub, que es profesor titular de la Cátedra de Psicología de la Tercera Edad y Vejez de la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Psicología. Es director de múltiples posgrados y también docente universitario en universidades nacionales e internacionales. Es autor de numerosos libros. Yo ya perdí un poco la cuenta cuántos son, pero deben ser 5 o 6 ya, ¿no, Ricky? Sí, 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 más o menos. Además, lo hemos visto varias veces presente en medios, alguna vez lo veo en Frank Press, creo que estás también a veces en editoriales de diferentes diarios de acá de la ciudad y demás, así que creo que sos una persona bastante pública y uno de nuestros referentes en el tema gerontológico, tanto en lo teórico como en la difusión del tema. Así que bueno, vamos a dar comienzo a esta reunión y la verdad que muy feliz de recibirlos para poder cerrar este año de reuniones. Bueno, contento de estar y además, bueno, Gustavo, para mí también vos sos un referente muy importante y más en este momento tener que hablar sobre residencias, para mí sos uno de los que siempre no solo dice cosas interesantes, sino polémicas en relación a las cosas y esto es una gran virtud en la gerontología, poder romper un poco el campo de lo establecido. Así que un placer. Gracias. Bueno, Victoria. Victoria tenía algunas preguntas. Sí, sí, a ver, uno con experiencia en residencias de larga estadía, pensaba en relación a, bueno, cuando ya está instalado el deseo, ¿no? ¿Qué pasa con las personas cuando aparece el deseo, las ganas de tener sexualidad? Pero también qué pasa con esas personas que no pueden visibilizarlo. ¿Sí? Que los prejuicios, ya me pasó el tiempo, que yo ya tuve mi pareja, ¿no? Que esto no es para mí, que hay una edad que se termina la sexualidad. ¿Cómo hacemos desde los distintos roles profesionales para poder visibilizar o generar que las personas mayores se permitan desear? Bueno, es un cacho de pregunta, pero quizás porque tiene dos ejes, ¿no? Cuando cada vez que hablamos de residencias y pensar a ese sujeto al interior de una residencia, no estamos pensando al mismo sujeto que podría vivir en su casa, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un ámbito que tiene un nivel de determinación sobre la persona enorme, ¿no? De hecho, muchas veces comparamos la estructura, la institución totalizante de Goffman con las residencias, con todo el peso que tiene, con todo el manejo administrativo que se hace sobre los deseos, los intereses de las personas y donde muchas veces justamente la sexualidad aparece en un rol bastante, no solo menor, sino hasta peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque la sexualidad implicaría cierto nivel de privacidad o de intimidad que la residencia no, muchas veces no permite porque privilegia la seguridad de sus miembros. Doy todo este introito que quizás podemos seguirlo trabajando porque seguramente va a salir, porque es al interior de ahí donde tenemos que pensar cómo se sitúa una persona que llegó a un lugar donde muchas veces no pensaba llegar, ¿no? Que esto también es un tema.
no llega, no es un lugar donde la gente imagina tener grandes proyectos de vida, sino más bien estar, bueno, viviendo sus últimos años, viviendo, siendo cuidado. Muchas veces la mayor elección que se hace de una residencia, más allá de que vos estás en una residencia privilegiada como es Ledor Vador, qué sé yo, en general la idea es más bien un ceder autonomía en pos de cuidado, de seguridad que uno pueda tener. Y todo esto lleva a que también la posición frente al propio deseo a veces quede como un poco opacada. Y digo, además de todo lo que pasa con la vejez, a veces con el opacamiento que genera esta cultura y cómo los propios sujetos se posicionan en este lugar. Sin embargo, hoy tenemos varias diferencias. Por un lado, muchas instituciones como el Ledor Vador o como muchas instituciones públicas, tanto del gobierno de la ciudad como las nacionales, donde esta estructura goffmaniana ya no la vemos tan crudamente, ¿no? Nos encontramos con estructuras que permiten mucho más libertad, donde la gente tiene grados de decisión mayor a lo que nosotros habíamos pensado. Y en este punto también nos encontramos con una nueva generación de viejos que no tiene la posición de tanta vergüenza frente a la sexualidad. Lo podemos ver mucho más en las instituciones públicas, donde vemos que esto aparece con mucho menos vergüenzas, y esto puedo hablar de las instituciones de nación, donde podíamos ver cómo en la medida en que la propia estructura de la Dirección, de la Dirección Nacional de Políticas Públicas para Personas Mayores abrió posibilidades, la gente fue utilizándolas y fue, digo, desde posibilitando el ver porno, desde armar parejas, hetero, homo, es decir, empezaron a aparecer un montón de cosas en la medida en que había más libertad. Obviamente, cuando los niveles cuando hay ciertas clases medias que todavía tienen más vergüenzas, esto empieza a pasar distinto. Sin embargo, lo que empieza a aparecer es en las nuevas generaciones de viejos, es que sí empiezan a reclamar por su sexualidad. ¿Por qué? Porque tiene una representación distinta de lo que significa ser viejo y sexuado. Es decir, no hay una incompatibilidad como en otras culturas. Entonces creo, en otras culturas, en otras generaciones, una generación es una cultura también. Creo que ahí nuestra posición, en principio, yo creo que tiene que ver con la psicoeducación, ¿no? La psicoeducación no solamente a los viejos, poder hablar sobre sexualidad desde los profesionales, sino también poder abrirlo como tema institucional. Es decir, a veces podemos hablar con los residentes, con los usuarios de las residencias, y si nosotros no tenemos en cuenta que detrás de esto hay un cuidador, hay una enfermera que pueden mirar con desaprobación o que pueden criticar, o hay una decisión de una residencia de que las puertas no pueden estar cerradas, es muy difícil que todo pueda darse, o que pueda haber lugares de intimidad o lugares de secreto, o que pueda, digo, o que pueda haber algunas pantallas en las cuales, ya sea con computadoras, puede haber algo de pornografía o algo donde la gente encuentra el recurso que pueda. ¿Mm? Todos sabemos cuántas veces se constituyen con buenas intenciones, porque yo nunca he visto a nadie que con malas intenciones vaya a armar como especie de patrullas nocturnas para ver si alguno se está masturbando o si se están tocando, si se metieron a una cama, pero se hacen estas cosas. Ricardo, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos. Simplemente quería saludar a la audiencia que te están saludando y también abrir espacio para las preguntas de la audiencia. Y me gustaría hacerte dos preguntas que la verdad que salen muy seguido, que son cuestiones frecuentes, que es ¿cómo abordarías puntualmente el tema de que hay residentes que quieren tener relaciones con su pareja? ¿Sí? Que está obviamente fuera de la institución, en este caso que te estoy planteando, que son pacientes que tienen un deterioro cognitivo, quizás una demencia leve, ¿sí? Y que su pareja, digamos, quizás se encuentra un poco reticente o no sabe cómo
abordar esta situación? ¿Qué aconsejarías a la institución para manejar, digamos, este tipo de cuestiones o cómo lo ves? Buenísima la pregunta. Yo la extendería un poquito más, tanto en personas que están uno afuera y otro dentro, como personas que se pueden conocer dentro de la institución. La verdad es que durante mucho tiempo teníamos la idea de que cualquier cuestión ligada a la sexualidad con una persona con una demencia o con un deterioro cognitivo, cualquiera fuese, aparecía como una sexualidad desviada, una sexualidad no adecuada, donde cualquiera de sus manifestaciones se parecía que podían poner en riesgo a la persona o al otro. Y la verdad es que la investigación y la evidencia empírica más reciente lo que nos muestra es lo contrario. Es decir, en términos generales, a las personas con demencia le hace bien tener distintos contactos sexuales. Más allá de que pueda haber en ciertos momentos de la demencia un olvido de cómo son los pasos estimados, ¿no? O que pueda llegar a haber una sexualidad que se vuelve menos genital. En los varones es mucho más común que haya un trastornos eréctiles, por ejemplo. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que justamente muchas personas con déficit cognitivo, que quizás tenían una actitud muy puritana durante mucho tiempo, como las mujeres, de repente las encontramos masturbándose una vez que el control frontal que podían tener ya no les funciona de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo aconsejable? Hay muchas parejas donde uno u otro dice, está bien que siga teniendo relaciones, se convierte en un abuso hacia la otra persona. La verdad es que no. La verdad es que en términos generales la gente cuando lo que cuenta es que es el único momento donde puede conectarse de otra manera, a pesar de que a veces hay gente que le impresiona porque dice, pero no me reconoce bien o tengo miedo que me haga algo. La verdad es que en términos generales no hay tanta dificultad, por lo menos lo que la literatura describe al respecto, y sí lo que hay como evidencia, que bajan los niveles de ansiedad, de angustia, de tensión en las personas mayores, porque por un lado es una actividad física que desempeñan, pero fundamentalmente es una actividad amorosa en una persona que pierde los lazos con no solamente con esa realidad cotidiana, sino con los contextos. Es decir, poder estar apoyándose, sintiéndose seguro en el afecto del otro, el afecto que a veces se transmite en una relación, en un encuentro sexual, en realidad les da una firmeza a una persona que se siente altamente insegura frente a lo cotidiano. Y en esto salto a no solamente la cuestión de las parejas previamente constituidas, sino las que se pueden ir constituyendo en la residencia, por ejemplo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que se abran estas cosas. Sabemos que ahí el principal opositor muchas veces son los propios hijos. ¿Por qué? Porque en realidad les da impresión que mi mamá, si que quedó viuda hace poco tiempo, ¿cómo puede ser que ya esté con otro tipo? O especialmente siempre pasa más con las mujeres, que se las reprime más que a los varones, pero en términos generales hay como una especie de impresión sobre la idea de que estén abusándose del otro. Incluso hace poco me contaba en Uruguay que hubo una queja de hijos que se quejaban de los propios padres de ellos dos, de los propios padres. ¿Por qué? Porque el padre quería seguir teniendo relaciones con la madre y decía que se estaba abusando de la madre. Fíjense qué locura, ¿no? Cuando en realidad la mujer no estaba ni golpeada, ni estaba amenazada, al contrario, la mujer estaba contenta, pero se supone que ya si están enfermos no pueden tener. Al contrario, sabemos que es positivo. La sexualidad en términos generales, y obviamente, si esto con los cuidados que merece, en general siempre es positiva, se asocia con la longevidad, pero particularmente yo quiero rescatar acá esto que dice una enfermera americana, que dice que cuando las personas con demencia empiezan a andar de la manito todo el día, ¿no? Y hacerse, y abrazarse y tocarse, no solamente es un gesto de cariño, es un gesto de seguridad en el mundo. ¿Mm? Y muchas veces nos encontramos con personas que están sanas y que tienen relaciones con alguien que tiene una demencia. A mí me ha pasado una señora, que era una señora particularmente linda, que tenía una demencia bastante avanzada, y ella estaba feliz porque decía, yo tengo un montón de novios, ¿no? Y resulta que, bueno, que en esta institución, durante mucho tiempo lo que se hacía era perseguir a estos novios para que no le hagan nada a ella,
Y lo que decidimos en el momento fue modificar la lógica y decir, cuídenla a esta mujer, cuídenla, cómo tienen que tener relaciones, cómo tienen que, bueno, cómo tiene que ser la relación, porque tenía algunos problemas físicos. Y la verdad es que esto modificó la situación porque realmente limitar a esta mujer a que tenga encuentros sensuales, sexuales, no sé cómo podría llamarlo porque había de todo, era sacarle un lugar donde ella se sentía auténticamente una diva dentro de esa institución. Con lo cual digo, hoy lo podemos afirmar que es positivo las relaciones sexuales para las personas con demencia. Y Perdón, Ricardo, Yamila, un minuto, sí, quería decir algo en relación a esto, ¿no? Preguntarte, ¿no? Que muchas veces cuando ocurre con dos personas con demencia en una institución, ¿es necesario informar a la familia? ¿Qué papel juega ahí? ¿No? Y por otro lado, preguntarte también esto, lo de, ¿es genuino ese deseo? ¿Cómo vemos si es que quiere estar con esa persona, si no? ¿Cómo lo evaluamos? Es muy bueno esto. Bueno, primero, tenemos que avisar, yo creo que esto depende de la posición de la residencia. En algún momento, estando yo trabajando en el PAMI, nos llegó una situación de una mujer que tenía una demencia y salía con un muchacho, y la pregunta de la residencia que trabajaba para PAMI era si nosotros lo habilitábamos. Nosotros dijimos que en realidad no nos concernía concretamente a nosotros, sino que nosotros estábamos de acuerdo, pero que hablen con una jueza. Y la jueza taxativamente dijo que no era una cuestión en la cual se tenían que entrometer, salvo que viesen que hubiese, perdón, algún tipo de coacción, de algo violento, que no era lo que aparecía, porque además lo que ellos querían era empezar a vivir juntos, ¿no? Y no era que era solamente una relación alternativa. Con lo cual digo, me parece que en esto es importante tenerlo en cuenta. Y después, esto que vos decís, ¿cómo nos damos cuenta si efectivamente es su deseo? Yo creo que ahí lo que tenemos que hacer caso es, como dice Freud, al principio más básico que tenemos, que es el principio de placer. Si vemos que la persona está contenta, si está disfrutando, no tenemos más nada que decir. ¿Por qué? Porque todas las suposiciones acerca de lo que debería ser el amor, el deseo, digo, son todas construcciones demasiado complejas que en realidad lo único que podrían hacer es confundirnos a todos, ¿no? Y en realidad todos estamos con una pareja porque en algún punto nos hace bienestar, ¿no? Obviamente nosotros podemos pensar, bueno, pero esto va a ser para mucho tiempo, bueno, probablemente en una demencia más avanzada estas cosas no van a pasar, pero sí tenemos que tener el cuidado como institución de poder cuidar, proteger a esa persona que quizás en algún momento quizás no lo quiera hacer más o tenga o cambie de opinión y que quizás necesite un apoyo en nosotros. Hay un ejemplo muy interesante que viene de hace bastante tiempo. Hay una residencia de la comunidad judía en Nueva York, en la zona del Bronx está concretamente, que hace mucho tiempo empezaron con todo lo que era la libertad sexual de las personas residentes. Primero empezaron con los viejos que estaban saludables y después ellos tienen divididos, saben que en Estados Unidos no es como acá que juntamos a los que tienen demencia con los que no tienen demencia, ahí están totalmente divididas las zonas. Y hicieron la prueba, esto es a finales de los 90, de hacer en base a la evidencia que ya se había recogido sobre lo saludable que esto era, de trabajar con esto. Bueno, una de las dificultades que tenían, porque ahí pasan por un proceso legal mucho más duro que el nuestro para determinar que tiene una incapacidad psicológica determinada, era la decisión de los hijos. Con lo cual ellos empezaron a trabajar muy fuertemente con los hijos a explicarle por qué les hacía bien esto, por qué era útil que ellos autoricen a poder armar parejas. Y lo que hicieron fue un video que se hizo muy famoso con una actriz muy conocida de Hollywood, donde contaba cómo tratar estas cuestiones de la sexualidad. Por ejemplo, si una persona con demencia se estaba masturbando públicamente, no gritarle, no ofenderla y suavemente llevarla a un lugar donde pueda seguir masturbándose sin exhibirse. Por otro lado, si había dos personas que estaban teniendo una relación, fijar que haya un consentimiento entre ellos, el consentimiento básicamente que estén conformes
¿no? Y poder darles un lugar para que esto suceda. Esto fue un gran cambio y que me parece que esto es un motor que empezó a meterse a nivel mundial. Y de hecho hay algo que para mí me encanta, que tiene que ver cómo el cine empezó a reflejar esto. Hay una película muy famosa, que no sé si se acuerdan, de un señor que tiene a su esposa, que todavía, digo, estaba muy bien, tenía un deterioro cognitivo muy leve, y resulta que le internan en una residencia porque le habían diagnosticado una demencia. Ustedes saben que ahí tiene esta cosa loca de que por un mes no puede ir a visitar a la pareja o a quien haya sido internado. Y resulta que cuando va, se encuentra con que la esposa ya estaba saliendo con otro tipo y que poco se acordaba. Obviamente está muy desprolijo porque la demencia no va a suceder de esta manera, pero no importa. Lo interesante de esta película es que en algún momento él se da cuenta que poniéndole límites, lo único que ganaba era que esta mujer esté cada vez más triste. Entonces, en algún momento se pone en contacto con la esposa de ese señor con el cual su mujer salía y deciden dejarlos. ¿Dejarlos por qué? Porque era un acto de amor, ¿no? Y me parece que en los últimos tiempos han salido muchísimas de estas películas donde se valoriza particularmente el amor, digo, quizás nos vamos un poco de las residencias, como la película, bueno, Amour, la película El hijo de la novia. Fíjense cuántas películas que empezaron a aparecer que se valora a la persona más allá de los celos o de los intereses particulares, ¿no? Y Ricardo, la verdad es que la realidad supera la ficción, ¿no? Un poco, esto me recordó a un paciente que yo tenía, y también supera las cuestiones éticas o las normas que nosotros conocemos un poco de la monogamia cuando empieza a haber este deterioro cognitivo o las demencias, ¿no? O sea, y ahí hay que abrir todo un panorama difícil hasta a nivel cultural social. Yo tenía un paciente en una residencia con también una demencia leve, con su pareja, cognitivamente bien, obviamente fuera de la residencia, que conoció a una persona dentro de la residencia, tal como estás contando, digamos, la película, ¿no? Bueno, empezaron a tener como un vínculo amoroso donde, bueno, se tocaban, había un erotismo, digamos, entre ellos. Quizás a veces en presencia de algunas otras personas tratamos de cuidar ese vínculo y demás, pero la cuestión es que, claro, empezó a venir la familiar, la esposa de este paciente, y empezó a ver ese erotismo que manejaba con la otra residente. Y ahí es donde nos pone a nosotros, digamos, la bajada de línea de ustedes no pueden permitir a mi pareja tener este vínculo y es responsabilidad de ustedes evitarlo, ¿no? O sea, cómo también empieza a ocurrir este tipo de cosas. La verdad es que tratamos de cuidar ese vínculo, digamos, dentro de la privacidad, pero bueno, la verdad que es muy difícil y no sé si nos puedes dar algunas herramientas para manejar esto, ¿no? ¿O qué opinás? En realidad, dos cositas hay acá. El otro día estábamos en base hablando acerca de cuál es el nivel de intromisión que puede tener un hijo en lo que le pasa a los padres. Yo sé que en muchos sobre residencias privadas hay un tema que es, tengo miedo de oponerme a lo que dice el hijo porque tengo miedo que me saque al cliente. Y esto es un problema. Pero lo que tendríamos que pensar también es cómo podemos utilizar la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos justamente para que haya cuestiones donde los hijos no pueden meterse, ¿no? Y donde no pueden decidir sobre sus vidas. Hay un caso famosísimo que contaba Salvareza de una pareja que se arma en una residencia y donde los hijos se enteran y se ofenden, se enojan, sacan a la mamá de esta residencia, la llevan a otro lugar y la mamá al poco tiempo muere. Esto es un caso documentado y todo. La verdad que es un caso como para poder hacerle un juicio a estos hijos sobre una decisión violenta, salvaje que tuvieron en relación a no haber considerado la decisión de esta mujer. Pero antes que nada, uno tendría que decir, bueno, tendría que quizás intermediar un juez estas cuestiones y decir hasta qué punto vos podés decidir por sobre tus padres cuando como, por un lado, primero cuando están lúcidos, incluso sin estar lúcidos, como dijo esta jueza que era de Río Negro, dijo, no es un tema en el cual la justicia tenga que meterse si puede o no tener relaciones si aún no teniendo una capacidad cognitiva tal. O sea que fíjense qué interesante cómo esta jueza dio vuelta la situación. Pero por otro lado, el tema es
¿cómo hacemos en instituciones que son una especie de panóptico donde todo se ve para poder encontrar espacios de ocultamiento? La verdad es que la gente se las arregla en general. ¿Se las arregla para qué? Para masturbarse a la noche, se la arregla para mirar pornografía. Nosotros en algún lugar, digo nosotros porque yo estaba en la gestión, en ese momento en la CENAF, teníamos un video en las instituciones donde a la noche se pasaba pornografía y la gente iba como si fuera un cine donde miraba un poco de películas porno, donde puedan armarse parejas. En algún momento el gobierno de la ciudad, esto lo contaba Rosa Eisen, que intercambiaban con los hoteles de alojamiento para que le den en horarios que no utiliza nadie, para que le den, para que puedan ir. Pero sabemos que a veces es difícil, ¿por qué? Porque todos están mirando. Entonces, creo que lo que hay que hacer es abrir el juego de otra manera, abrir el juego para que los que son los espiadores, las patrullas de la SS en las residencias, tengan otra mirada y que tengan una mirada positiva y dejen. Y yo tengo un ejemplo que me hizo acordar al que vos me contabas, en una residencia que no era nada progre, no era nada. Hubo un señor que los ubican, él empieza a tener una demencia, el otro era un señor que toda la vida había sido soltero, no sabía nada sobre su vida, y en algún momento lo que me cuenta la jefa de enfermeros es, ellos están saliendo. El señor se estaba dementizando cada vez más y se armó una relación hermosa entre ellos dos, y donde la jefa de enfermeras me dice, si yo lo cuento a los dueños, los echan, le van a contar a los hijos. Con lo cual hubo un silencio ahí en donde ciertos profesionales y la jefa de enfermeras sabíamos, y la verdad es que fue una maravilla, porque este tipo lo cuidó en los momentos de mayor dementización, una historia de amor de verdad, más de sexual. Con lo cual digo, yo lo que creo es que tenemos que afirmar estas cuestiones y que no sean decisiones del dueño de turno, sino que sean normas, como ahora se permite entrar a los perros y a los gatos, tiene que ser una norma esto. Perdón, Yamila. Sí, no, porque este caso puntualmente te decía, en realidad la que estaba más movilizada era la esposa, ¿no? O sea, la que nos decía esto, o sea, que la estaba viendo como la infidelidad, podríamos decir, de su pareja y en la que atribuye en realidad a la desinhibición secundaria, a su trastorno conductual, esa infidelidad, con lo cual, como era parte de la enfermedad, lo que pedía era control, que de alguna manera era como, bueno, él nunca hubiese hecho esto si hubiese estado sano, nos decía. Entonces, bueno, fue difícil en ese sentido. Quizás a veces con los hijos, como decís, Ricardo, o sea, uno puede hablar, aunque también es muy difícil, pero en este caso, por una cuestión, como te decía, social, quizás de monogamia y demás, y, es como, es muy difícil, necesita como muchas aperturas mentales la persona para poder entender lo que pasa. Ricky, sí, Yamila, a mí me parece que esto, la única solución que tenemos, me parece, en las instituciones es tener un equipo psicosocial sólido, formado, con formación como la que están transmitiendo acá los expositores, que puedan sentarse con estos familiares y le puedan explicar, desarrollar, contenerlos y mostrarles las bondades y seguramente los riesgos que se tomarán en este caso, ¿no? Pero me parece que es muy importante. Cuando no tenés un equipo sólido, es muy difícil que el familiar entienda, comprenda lo que está ocurriendo y qué tiene esto de bueno y que no tiene nada de perjudicial para la persona. Tal cual, y acompañar siempre desde la cultura del buen trato, ¿no? El proyecto de que es una persona, es un sujeto de derecho, la otra persona, y que tenga una demencia no hace que no pueda, que esto, ¿no? De todo el tiempo tener que decir, ¿es genuino o no es genuino, ¿no? Como si el no tener deterioro cognitivo nos dejaría como libres de sufrir, ¿no? De tener como alguna situación, y me parece que hay algo que estamos todos diciendo que tiene que ver con convivir, ¿no? Cuando antes Ricky decía lo de la patrulla, yo, bueno, cuando uno ve en un pase de guardia pacientes que se estaban masturbando, decir, bueno, podés ir, ¿no? Y decir, bueno, qué bueno, ¿no? Genial, ¿por qué habría que informarlo, ¿no? Como diciendo, bueno, comió.
Pero digo, esto de como hacer una formación de una manera más global y más masiva, pero también poder acercarse y poder como empatizar y poner como más en eje, mirá, no tiene nada de malo, y todo el tiempo estar como formando, y saber que estamos en un momento donde estamos entre paradigmas, ¿no? Y por más de que tratamos de que sí es un sujeto de derecho, y sí hay algo que tiene que ver, ¿no? La gran pregunta, ¿no? Es la formación, pero también es la cultura que todos traemos y que decimos, sí, está buenísimo, pero que le pase a otro, ¿no? Como le podría pasar a este familiar. Cuando uno le pasa a otro, dice, buenísimo, ahora me está pasando a mí, y ya queda como difícil. Y por último quería decir esto de que también cuando en las residencias aparece los encuentros sexuales entre residentes, que no sean como sí, ¿no? El cuidado. Nosotros tuvimos hace poco una situación donde había 2 personas con demencia avanzada que se buscaban frecuentemente y donde había una habitación que estaba destinada para ellos, pero como él tenía incontinencia, no me acuerdo si él o ella, como que se intentaba, ¿no? Que no sea como una cosa súper extensa, porque después podía, digamos, como ensuciar, ¿no? Justamente su dignidad, ¿no? Decir, bueno, el encuentro está, ese es el objetivo, y cortarlo antes de que pase a otro plano, ¿no? Entonces digo esto, ¿no? Como que cada cosa es, como cuando hablábamos con Ricky esta semana, decíamos la creatividad, ¿no? No para todos vamos a pensar lo mismo, sino que justamente vamos a pensar qué personas están detrás de este deseo y qué historia traen. Un poco, Yo quería agregar sí, una perdón. cosita nada más, Vicky. Todo lo que dijeron hoy ustedes acá, o están diciendo, yo por lo menos desde mi experiencia, la casuística que dispongo de más de 10 años en el hogar, es totalmente análogo a lo que ustedes están comentando. Como curiosidad, las cuestiones vinculadas a la sexualidad en el hogar pueden haber generado a veces algunas problemáticas, pero todas fueron bien encausadas y todas terminaron correctamente y bien para satisfacción de todos, por supuesto, de los participantes fundamentalmente, ¿no? Y todo lo que sí había en el hogar y sigue habiendo son abusos de otra naturaleza, abusos financieros y económicos, que son muy comunes entre los residentes, más ahora cuando manejan jubilaciones y pensiones desde más temprana edad que antes. Por ejemplo, me parece que también hay un mito construido sobre la sexualidad negativa en los hogares, y creo que eso tiene que ver con algunas intervenciones erróneas, seguramente. Después me gustaría comentar que, ¿te acuerdas cuando estuviste, Ricardo, junto con Walter Giribuela en el hogar, hablando justamente del tema de la sexualidad? Y allí surgió el tema del travestismo y de todo el colectivo LGTBQ+. Por supuesto, yo también tenía mis serias dudas al respecto de cómo manejar cuando recibamos una residente o un residente de características diferentes, cómo lo iba a tomar el resto de los residentes. Y el problema no fue los residentes, ustedes me lo marcaron muy bien, tanto vos como Walter. El problema no fueron las señoras que recibieron a una travesti, la aceptaron con absoluta naturalidad. El problema no era que orinaba en el baño parado, como yo había puesto como ejemplo. El problema fue un profesional de la institución que no pudo asimilar este fenómeno. Y bueno, lo único que hicimos fue sacarlo de esa sala al profesional y dejar que todo siga naturalmente. Fue una muy buena experiencia. ¿Y saben por qué digo que fue muy buena? Porque gracias a esa reunión en donde estuvo Ricardo, Jacob y Walter Giribuela, que saben un rato largo de esto, el personal del Hogar San Martín y yo mismo aprendimos del punto teórico y de la casuística que ellos tienen, cosas que deberíamos hacer y cosas que no deberíamos hacer. Por eso es importante que todo el personal esté permanentemente actualizado sobre todas estas cuestiones y muchas otras, porque eso es lo que hace una intervención más rica, más proactiva, más saludable, más racional. Bueno, eso quería decirte nada más y agradecerte esa participación. A vos y el agua extensiva también a Giribuela. Buenísimo. Mira, yo soy un poquito más autoritario con eso. Yo lo que creo es que la gente puede pensar lo que quiera en su vida, pero cuando trabaja tiene que actuar de acuerdo a las normas del lugar. Es decir, que si yo puedo tener un prejuicio con la cuestión LGBT o con los viejos que se dementizan y tienen, digo, esto me lo guardo en el bolsillo, ¿por qué? Porque muchas veces yo no tengo por qué
tener en cuenta las creencias que pueden ser religiosas o de la línea que sea. Digo, en la institución se trabaja de cierta manera y tenemos que direccionar de esta forma, porque si no es lo mismo que digamos, bueno, mira, yo no creo en la gerontología, entonces yo a los viejos los trato de abuelito y los trato infantilizadamente. No, no, hay cosas que no se pueden permitir. Y creo que va en la misma línea, porque fíjate que finalmente, si hay algo que la sexualidad pone en juego, es qué tipo de sujeto consideramos que es un viejo. Es decir, si pensamos que los viejos no van a tener más sexualidad, es porque finalmente pensamos que no es un sujeto autónomo, que es un sujeto como un niño que hay que cuidarlo y hay que protegerlo. Entonces, más allá de que estamos hablando de las demencias, digo, pero siempre tenemos que ver cuál es el máximo nivel de autonomía que puede tener un sujeto. Y con respecto a esta cuestión de la cuestión LGBT, ustedes saben que a nivel mundial, hay un tema, hay investigaciones hechas en Canadá, en Estados Unidos, donde la gente vuelve al armario, tanto gente por orientación sexual como por identidad sexual, los transexuales. ¿Por qué? Porque tienen miedo, y como vos decís, no tanto a los compañeros, sino al staff que trabaja en estos lugares. ¿Por qué? Porque muchas veces terminan siendo violentos, se les niega, por ejemplo, a las personas trans la ropa del género que ellos se autoatribuyen. Es decir, hay un montón de situaciones de violencia que incluso han llegado a generar que en muchos lugares se estén construyendo espacios o para personas LGBT o gay friendly, ¿no? Que me parece que es lo más adecuado, es decir, lugares donde la gente sepa que se va a encontrar con mucha más población de este tipo, pero el que es heterosexual y quiere estar, obviamente puede estar para no generar una discriminación. Pero el tema es que tenemos que cuidar muchísimo a estas personas que quizás tuvieron una vida abierta, y más los viejos actuales, digo, que quizás pudieron tener una vida abierta toda la vida y que entrar a una residencia implique cerrarse por miedo a lo que le pueda pasar. Entonces creo que esto es un temazo en la actualidad, digamos, ¿no? Y es un temazo, incluso en España hay también una tendencia, por ejemplo, a tener cuidadores LGBT para personas LGBT, porque lo que vieron es que también en estos viejos que todavía cargan con muchos prejuicios, cuando viene un cuidador que suponen que es heterosexual, tienen miedo a que lo discriminen, entonces los rechazan de principio. Entonces, creo que en este sentido tenemos que adaptarnos a los modos en los cuales una sociedad puede ir, y la gente en un espacio en el cual va a vivir los últimos años de su vida y muchos años de su vida, tenemos que tratar de que sean los más amables posibles. ¿Mm? Digo, nadie querría ir a un lugar donde te van a discriminar o donde vas a tener que volver a ocultarte en tu identidad. Y lo que pensaba un poco, digo, también algo que quizás a nosotros nos suena todavía raro, es la experiencia danesa. La experiencia danesa, y ahora les voy a contar después por qué la experiencia neozelandesa. Es decir, ahí están las asistentes sexuales, ¿no? Que son personas que van y que tienen relaciones sexuales, que son, podríamos decir, prostitutas, pero con una formación en la temática del acompañamiento sexual y que trabajan fundamentalmente con personas con discapacidad o personas o viejos, ¿no? Que son los que no consiguen tan fácilmente una pareja. Entonces, ¿qué es lo que hacen lo que empezaron a hacer en Dinamarca? En principio trajeron pornografía, ¿no? Y vieron que esto fue muy funcional para ellos. Además, en Dinamarca los viejos tienen capacidad de decidir, tienen su propio gobierno en las residencias. Y después lo que empezaron a tener son estas asistentes sexuales y fue muy exitoso. ¿Por qué? Porque la verdad es que a veces vivir en una residencia y tener alguna discapacidad motriz implica que sea muy difícil movilizarse. Entonces, sabemos que muchas de las personas que quizás están en las residencias públicas van a las prostitutas que viven más o menos cerca, pero muchas veces la dificultad de moverse o de salir de ese ámbito que a veces contiene y a veces encierra, que es la residencia, genera que se terminen a veces las relaciones. Entonces, creo que tendríamos que facilitar que haya gente que además sepamos que se cuida, que sepamos que sabe de la sexualidad de las personas mayores, y que cubren un espacio interesantísimo. Yo en este momento estoy
editando con un amigo inglés, para una editorial inglesa, un libro con gente de distintos lugares del mundo sobre sexualidades en personas que tienen alguna discapacidad física o una enfermedad. Y me encantó la experiencia neozelandesa, cómo ellos mandan y cómo estas personas están acostumbradas a darles tiempo, a darles seguridad. Es decir, no solamente es un tratamiento físico, es un tratamiento amoroso el que terminan generando para que la experiencia sea linda. Entonces, quizás sea muy difícil a veces permitirlo. Yo sé de algunos lugares de la Argentina donde se hacen un poco, cierran un poquito el ojo y pasan chicas que lo hacen y que me parece bárbaro. ¿Por qué? Porque en realidad, digo, es un deseo legítimo y no tendría por qué estar prohibido al interior de una residencia. Ujú. Sí, Y hay un algo poco, sí, sí, de habilitar, ¿no? Pienso, yo hago muchos talleres de reflexión y digo, bueno, uno no va a estar vendiendo que todos quieran tener relaciones o que, digamos, vean una película pornográfica o que se toquen, pero sí poder, y a mí algo me pasó últimamente muy interesante, que es también poder reflexionar sobre sus propias prácticas sexuales, ¿no? Por ahí pasadas. Una señora me decía hace un tiempo, yo me arrepiento de haberme casado virgen, porque así me dijo, apretábamos tanto y él se iba tan caliente que seguro me hubiese metido los cuernos, ¿no? Yo digo, esta reflexión, ¿no? ¿Cómo la lleva a poder verse hoy también de otra manera y poder pensar en un tema que por ahí estaba totalmente guardado, ¿no? Y poder habilitarlo. Y otra decía, a mí nunca me gustó, entonces yo ahora no quiero, ¿no? Entonces, esto de, más allá de si es la práctica, ¿no? Es también el pensarse como ser sexual, ¿sí? Obviamente que si alguien quiere también poder habilitar para que lo pueda concretar, ¿no? Pero cómo el pensar y lo reminiscente y pensar cómo fue en su momento, o por ejemplo, otra cosa que se me viene a la cabeza cuando fue todo el matrimonio igualitario, bueno, una cuestión generacional, mucha gente en contra, ¿por qué? ¿Por qué? Y una señora se me acerca al final y me dice, vos sabés que yo siempre tuve ganas de estar con una mujer. Yo digo, bueno, esas pequeñas cosas que uno aporta o habilita, ¿no? En los distintos grupos para que el otro pueda conectarse con su deseo también. claro. Digo, a mí me parece fundamental esto, Victoria. ¿Por qué? Porque en realidad, obviamente, cuando estamos hablando de sexualidad en la vejez, no estamos hablando necesariamente, y digo, y en la sexualidad en general, no estamos hablando necesariamente de la genitalidad. No todos, y en las distintas edades, no es que nos pasamos teniendo relaciones sexuales genitales, pero sí tenemos pensamientos eróticos, tenemos fantasías, tenemos gustos. Por ejemplo, hay muchas residencias donde están llevando una persona que muestra los aparatitos sexuales y en realidad a veces lo compra, a veces no lo compra, a veces lo usa, a veces no lo usan. Ya la escena es la que se vuelve erótica. ¿Ustedes vieron la cantidad de fantasías que hay quizás con un enfermero en las residencias? La cantidad de cosas que hablan las mujeres acerca de ese enfermero, que quizás ni siquiera les da bolilla, pero quizás o que es alguien que sabe jugar con las mujeres como para tratarlas como novias, y esto ya uno ve las risas, la alegría. Digo, el erotismo es esa capacidad de poder disfrutar de un montón de emociones distintas, de tocarse, de sentirse. Una amiga mía mexicana, Liliana Beliato, dice que hay un erotismo de los objetos, el erotismo de escuchar una canción que te traiga recuerdos de momentos eróticos, de leer un poema, de leer un libro. Digo, todas estas cosas son objetos que nos erotizan y que nos hacen sentir sujetos deseantes, o sujetos de deseo y objetos de deseo. Sí. Digo, recuperar todo este recuerdo erótico que es tan movilizante. Sí, y también esto me viene a la mente todo lo que es el trastorno conductual asociado a la demencia, que nosotros siempre decimos, ni el estímulo de más funciona, ni el estímulo en menos. Y el estímulo en menos sería este contacto físico del que estamos hablando, el erotismo, lo más básico de las personas a las que te estás refiriendo, Ricardo, que a veces lo olvidamos, ¿no? Nosotros teníamos una paciente en el hospital que lo único que esperaba era el momento en el que le cambiaban el pañal, era el momento en el que venía alguien a tocar el cuerpo, ¿no? Y también, por otro lado, se me vienen cosas a la mente de lo que vienen charlando,
y yo admiro a la última etapa de la vida porque muchas veces pensamos que no hay más posibilidades y en realidad nos da más sensaciones y posibilidades de las que pensamos, ¿no? Tengo un colega amigo que trabaja también en una residencia geriátrica donde uno de los residentes, heterosexual toda la vida con 2 hijos, con un deterioro cognitivo, ahora tiene una pareja masculina en la residencia. Obviamente esto generó un revuelo enorme en los hijos que tampoco podían aceptarlo. Como venimos diciendo, la comunicación es lo fundamental y tratar de proteger este deseo genuino hoy de este paciente, ¿no? Pero bueno, la cantidad de cosas que van surgiendo es increíble. Pero fíjate la cantidad de anécdotas y de mecanismos, de estrategias que van asumiendo la gente que trabaja en las residencias cuando hay libertad mental como para que esto suceda, ¿no? Cuando hay una posibilidad de decir, bueno, ¿cómo hago para volver accesible ese deseo y no lo freno? No lo freno por consideraciones morales o la que fuese. O a veces consideraciones de comodidad, de que no haya problema, de que así está más seguro, así está más... Digo, hay muchas razones que pueden terminar limitando la sexualidad. Creo que si hay algo que a mí me compromete mucho es esta cuestión de poder pensar como una estética de la erótica en la vejez, en general. Es decir, ¿qué significa? Poder empezar a verlo bellamente esto. Poder empezar a ver incluso la belleza que puede haber, aunque nos parezca impactante esta mujer que le van a cambiar el pañal y que es un momento en donde toda su fantasía vuelve a ponerse en ese cuerpo, donde la van a tocar, donde toda la... Digo, y donde lo que vale no es el 90-60-90, ese cuerpo o el cuerpo musculoso. Digo, lo que vale es esa sensación de quedar como hipnotizada por esta situación, donde alguien se va a ocupar de ella, donde alguien lo va a sentir. Por eso digo, me parece que tenemos que abrir nuestras anteojeras como para que nos empiecen a pasar cosas, para poder empezar a ver por dónde le pasa el erotismo a cada uno. Que justamente es una experiencia cambiante a lo largo de la vida y particularmente en la vejez y especialmente cuando hay limitaciones. ¿Por qué? Porque el ser humano no se resigna fácil a las limitaciones, siempre encuentra algún caminito como para poder zafar de la limitación y poder seguir conectándose con el deseo. Con respecto a eso quería hacer un comentario, con eso que dice que siempre se encuentra un caminito. Vos sabés que las instituciones de larga estadía, acá trabajamos en grandes instituciones, todas tienen características goffmanianas. Nosotros hacemos todo lo posible para disminuir, reducir o acabar con estas instituciones totales, pero hay como a quien no me sale la palabra, pero hay como un residual de Goffman que no podemos eliminar, que está ahí presente, parte del mundo real. Yo noté, y por eso te comento esto, y les comento a ustedes esto, si tuvieron la misma experiencia en las residencias y vos cómo operás desde tu visión, Ricardo, que ese residual que queda goffmasiano en las residencias, que puede tener algún elemento perjudicial, represivo, etc., es generador también de erotismo. O sea, favorece esto porque hay como una transgresión. Y el erotismo es asociado a la transgresión. Y he notado que, para hacerlo sencillo, es más erótico hacerlo en el ascensor que en la cama, digamos. Y veo que algunos residentes generan motivación erótica a partir de algo, esas restricciones que este residual de Goffman, que no podemos eliminar del todo, queda en las instituciones. Y nosotros, como equipo, lo que tenemos que hacer, mirar para el costado, como dijiste vos, hacernos los distraídos. No vamos a promocionar la sexualidad, pero vamos a favorecerla. Esa es un poco la idea. Y este residual me parece que la favorece. Es como una transgresión que encuentran ellos. No sé qué opinan de esto. Yo no sé si la Sí, yo favorece. Ah, perdón, sí, Yamila. no, solo decirle que la apreciación de Gustavo pensé que era la única que le pasaba, ¿no? Pero el ascensor es un lugar clave, como está, como estás diciendo. No viajemos más al ascensor con ella. Y debajo de las mesas, ¿no? O sea, lo que pasa debajo de las mesas en donde comen también es todo un mundo. Pero bueno, solo anecdótico, para decir que comparto completamente esto que se... Yo lo que creo es que, en principio, yo creo que siempre es mejor que la cosa sea factible, ¿no? Y que entiendo lo que vos decís y que lo que sí siempre pasa es que cuando algo
nos da placer, es muy difícil abandonarlo, ¿no? Es como uno puede decir, bueno, yo puedo hacer dieta porque estoy gordo, porque tengo diabetes o por lo que sea, pero de alguna manera yo ese deseo de comer lo necesito poner en algún lugar. Entonces, sí lo que creo es que no sé si genera más o menos, sino que genera diferentes cosas, ¿no? Entonces el camino se puede como volver más sinuoso, más complejo, pero de alguna manera sale. ¿Mm? Y esto, el tema es que a veces genere tanta culpa, ¿no? Como en tantas personas mayores que, por ejemplo, mujeres masturbarse, después sienten culpables, se sienten mal. El tema es que esto se esté tan habilitado como para que si se hace después no quede como una sensación de miedo, ¿no? Al estilo, porque es cierto, el victorianismo generaba ese margen de perversión, pero ese margen de perversión después generaba que haya mucha gente paranoica porque tenía miedo que la descubran, ¿no? Y especialmente en los grupos LGBT había mucha cosa paranoide, no porque hayan sido, sino porque el miedo a que te descubran era que te saquen de la cancha. Entonces, pero sí coincido totalmente con vos en esta cuestión de un poco como de colegio, ¿no? De cuando uno se animaba a hacer algo y que de repente tenía esta emoción, esta tensión del deseo tan fuerte y que bueno, que de alguna manera está eso, por más que se haga de muy diversas maneras. ¿Mm? Es curioso que la ropa erótica, la indumentaria erótica, esté asociada a ropa institucional. La maestra jardinera, la enfermera. Hay una curiosidad en eso también. Sí, 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 sí. Bueno, no Eh, sé, ya, Sí, mira, si tenés preguntas para Acá en Victoria. el chat vamos viendo que la verdad que más que preguntas, hay muchas historias, ¿no? De geriátricos, ¿Así? porque claro, van saliendo todas las anécdotas de personas que se conocen, que comparten, que están enamorados, digamos, en el geriátrico, bueno, y muchas cosas de este estilo, pero no preguntas puntualmente, agradecemos todo lo que nos han compartido. Pero también creo que estamos llegando al final, digamos, para el tiempo de nuestra charla. No sé si quieren compartirnos algo más, Victoria o Ricardo. no, yo lo que decía es esto de enamorar, ¿no? Digo, a veces no es enamorarse. Y también es como, hay situaciones en las que, por ejemplo, se dan tríos, ¿no? Y que hay una que no quiere. No sé, nosotros tuvimos una situación hace poco donde también como que devolvemos a adultez, ¿no? Bueno, está con otra, entonces la otra está llorando ahí en el medio del comedor. Bueno, mira, mejor que te vaya. No, yo quiero estar acá. Entonces, en un momento era, bueno, ya está, hasta acá, ¿no? Y decir es esto, bueno, hay una cosa como medio histérica de parte de ella y uno intenta como equipo psicosocial de la institución intervenir, pero después hay una historia particular, ¿no? Y es esto de, bueno, son adultos. Entonces digo, bueno, a veces tiene que ver con el enamoramiento, a veces no, y también esto, poder tomarlo así desde la intervención y desde, bueno, eligió a otra en este momento y poder acompañarlo de eso y no desde esta exposición que, bueno, justo esta señora tenía, pero saber los límites también de la intervención. Sí, Total- queda claro, me parece que después de toda esta charla, o sea, hay un punto que es fundamental, que es la comunicación y la aceptación, digamos, ¿no? Y la mediación, ¿no? De todas estas cuestiones, tanto entre residentes, con familiares y demás, y tratar de que fluya por el camino correcto, dejando Sí, lugar al placer. y hay Hace, hace algo que un- quiero agregar, que justamente el otro día estuve con gente del Ledor Vador dando una charla en Tandil, cada uno de cosas distintas, pero todos llevamos al tema del riesgo, ¿no? Hasta qué punto se habilita el riesgo en las personas mayores y mucho más cuando estamos en una residencia. Creo que el criterio de riesgo es paralelo a la noción de capacidad que le demos a un sujeto. El riesgo de enamorarse y de que no te quieran es un riesgo de toda la vida y habrá que embromarse. Digo, si no, la verdad es que uno no puede favorecer ni pensar que son como niños y prohibir el amor porque puede haber ruido después. Estas cosas son parte de la vida. Y creo que parte del riesgo también de que sucedan cosas que a veces no siempre son controlables por la institución. Que a veces la gente puede tener relaciones y puede encerrarse y puede pasarse cosas que a veces pueden no ser del todo agradables.
digo, como decía Gustavo, pasan cosas mucho más desagradables con los robos, con todas esas cosas, pero cuando el tema es el sexo, no solamente con los viejos, en esta sociedad parece que todo se vuelve gravísimo, ¿no? Parece que la gente se va a volver loca, que cualquier situación ligada a la sexualidad va a terminar fundiendo al ser humano, y no es así. La verdad que el ser humano tiene mucha capacidad de resistencia y el ser humano tiene que saber que, y todos tenemos que saber que ese margen de riesgo va a tener que estar incluso en gente que no tenga toda su capacidad cognitiva. Vamos a velar, vamos a acompañar, vamos a apoyar, pero hay un punto en el cual hay algo que si no, no sucede. El otro día también estuvo Judith Zully contándonos una experiencia hermosísima que hay en Holanda, que es una residencia para personas con demencia. Y bueno, lo que ella decía es, ahí pasa de todo, pasa obviamente el sexo, pero ella lo que más contaba es que la gente va, camina y se cae. Va, camina y se cae y va y le pasan cosas y se tolera. ¿Por qué? Porque si no la otra es atarlos. ¿No? Entonces creo que es la misma lógica la que tenemos que pensar, que si obviamente vamos a cuidar, que según las condiciones, apoyar, pero hay un punto en que es la decisión de ellos. Yo me acuerdo una vez que casi fui denunciado en una residencia porque yo le dije, bueno, las personas que están lúcidas y que quieren comer pan, aunque tengan una diabetes, que lo coman, que en todo caso se hable, que se dé consejo, pero no podemos estar como la patrulla también del pan. No comas, no hagas esto. Y la verdad es que seguimos teniendo esta idea de institución de custodia, este residuo goffmaniano que vos decías, que nos persigue, y que en realidad creemos que si le va a pasar algo, y si sale, y si cruza la calle y lo mata un auto, y si es lúcido, le puede pasar lo mismo en una residencia que estando en la casa. ¿Mm? Es la misma, creo que es la misma lógica para todos, porque en realidad creo que la sexualidad, vuelvo a insistir, pone en juego que la dignidad del sujeto, qué es lo que nosotros pensamos de ese sujeto. ¿Mm? Yo, siguiendo la enseñanza de Ricardo Yacoub, del cual he aprendido muchísimo, yo quisiera decir que en las últimas décadas todos los gerontólogos nos hemos capacitado, formado y formateado con la perspectiva de derecho. Y la perspectiva de derecho nos habla de muchos derechos, pero nos olvidamos del más importante, que es el derecho al deseo. ¿Hay algo más significativo para el ser humano que el deseo? Creo que no. Por eso también deberíamos proteger no solo los derechos, sino el derecho al deseo, me parece significativo. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más, Yamila. Si quieren agregar algo más. No, no hay preguntas por acá. Así que, Bueno, así no Muy nos queda claro. más que despedirnos, agradecerles en nombre de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, de su presidente Julio Nemerovsky y de su secretaria general Fabiana Giver, la participación de ustedes. Cerramos el año de reuniones académicas, un lujo tenerlos, Victoria, Ricardo y mi Gracias. compañera Yamila en esta misión. Yamila. sí, muchas gracias a todos. La verdad que me encantó. Quedaron muchos conceptos claros, ¿sí? Respecto a cómo abordar el tema, cómo pensarlo, ¿no? Así que, bueno, la verdad que muchísimas gracias. Gracias, Gustavo, también por acompañarnos este año. Y bueno, esperemos que el año que viene podamos continuar. Victoria. Gracias por la invitación y me parece que siempre es un placer estar a estas horas de la noche, jueves, pensando y repensando y trabajando en conjunto, ¿no? En construir entre todos una sociedad mejor para las personas mayores. Ricky. Bueno, no, yo quiero agradecer, bueno, además sentirme cada vez más parte de la SAGE, de que estoy compartiendo tantas cosas. La verdad que este era un espacio que no había tenido nunca y les agradezco que me hayan invitado y ojalá, bueno, podamos seguir hablando de otros temas. Me parece un espacio muy lindo, como para, bueno, para llegar a mucha gente a través, y bueno, y que la sociedad tenga estos espacios cada vez más ricos, ¿no? Así que agradezco a Yamila y a Gustavo. Bueno, muchas gracias, Chao, chicos. hasta Así que, bueno, luego. chao, chao. Hasta 2024.